Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. El día de hoy estamos tratando un tema que no es tan común escucharlo en las iglesias, pero pensemos primero que Dios quiso que su pueblo sea diferente del resto del mundo. Los pueblos de alrededor de Israel tenían rey, tenían sus propios dioses, tenían diferentes cosas que Dios les prohibió a través de su ley. Por eso es que da la ley a través de Moisés específico para su pueblo de Israel. Les advierte que los pueblos de alrededor son paganos y las actividades y tradiciones y rituales que tienen, Dios no los va a aceptar. Esas costumbres no debían adoptarlas. Dentro de las leyes que Moisés recibe para su pueblo, hay una parte dirigida en que nos habla hacia la brujería y adivinación. Y ese es nuestro tema de hoy, la hechicería en la iglesia. Podemos pensar, hechicería nos suena a vudú, a rituales mitológicos, o si no, de esas cosas de ocultismo. Pero hechicería, vamos a ver en lo que habla la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa, primero, hechizar? Hechizar, ejercer una influencia maléfica, que quiere decir también ejercer un control sobre algo o alguien. El hechizado, obviamente. Suena a leyenda, ¿verdad? Cosas que no vivimos hoy en día, pero no es cierto, las vivimos con otros términos. Veamos palabras que son familiares hoy en día, por ejemplo, embelesar, cautivar, seducir, embriagar. Cuando has admirado a alguien por un tiempo y luego esta persona hace algo que te decepciona y tú dices, wow, me ha desencantado, ¿cierto? Entonces estamos viendo que realmente ¿qué significa ese hechizo? Significa cosas actuales también. Lo que pasa con diferentes terminologías, diferentes nomenclaturas. También vemos que mucha gente, en su afán de encontrar el futuro de su vida y poder manipularlo, controlarlo, van a que le lean las cartas, cartomancia, o que le lean las manos, o el té, y otras cosas que no conozco tampoco. Pero el horóscopo también es otro tipo de adivinación. La ouija, cuando se comunican con los espíritus muertos. La meditación trascendental de, sobre todo, India y toda esa área. ¿Cuál es la meditación trascendental? ¿A qué se enfoca? Se enfoca en que te va a presentar una situación en que va a ir más allá de los límites que tú conoces. Te va a llevar a un mundo desconocido que tienes tu curiosidad, pero en cierto modo tienes también temor, porque todo lo desconocido da ciertas precauciones en el caminar, ¿verdad? Cualquier práctica que incursione en una fuente de poder distinta de la que nos ofrece Dios es brujería. La Biblia condena enérgicamente tales prácticas. Dios nos advierte que hay peligro en nuestras vidas, independientemente, individualmente, de seguir este camino. ¿Por qué? Porque sabemos quién está detrás de eso.
¿Quién está detrás? El mismo Satanás. ¿Y cuál es el camino que Satanás busca? ¿Cuál es su meta? Su propósito es engaño, mentira, involucrarte en algo que te va a mantener alejado de la bendición de Dios y de seguirlo a Él. Porque tal es el odio que tiene al humano que va a hacer lo posible y lo imposible para mantenerte separada o separado de Dios. Y sabemos como la palabra nos dice, el enemigo viene, el ladrón viene para robar, matar, destruir. Vayamos al libro de Levítico, en el segundo libro del Antiguo Testamento. Levítico 19. Y en el verso 26 nos dice, 19:26 de Levítico. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agorreros ni adivinos. Ajá. No seréis agoreros ni adivinos. ¿Qué significa agorero? Significa mago, hechicero, alguien que predice, pero en la forma caótica. Males, desdichas, las cosas malas que te van a venir. Claro, es sin fundamento. Y adivinos sabemos que son también los que quieren predicar o predecir el futuro. En el mismo 19, vayamos al verso 31, que es lo que nos dice. No te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Amén. En la versión de Reina Valera nos dice que no volteemos, que no nos volteamos entonces hacia los encantadores. Ya hablamos de los encantadores, los que te hacen un encanto, un hechizo. No debemos voltear hacia los mediums ni a los espiritistas. Ni busquemos tampoco, espérate, ¿cómo es? A los adivinos. Que no los consultemos. ¿Por qué? Porque nos van a contaminar. Ellos ya tienen una vida contaminada y tú la vas a absorber, queriendo caminar en ese camino de lo que ellos ofrecen. ¿Por qué Dios quiso separar a su pueblo del paganismo? Por esa contaminación. Cuando tú escuchas doctrina que no es la misma que está enseñada en ti, vienen dudas. Dudas de que si ellos están bien o tú, o ellos están mal o tú estás mal. ¿Cuál de los dos está bien y cuál de los dos está mal? Comienzan preguntas, dudas. Y las dudas, está bien, te van a llevar a buscar resultados, respuestas. La cosa es en dónde las vas a encontrar. ¿Cuál va a ser la fuente de esas respuestas que vas a recibir? Es si vas a continuar por el camino que Dios quiere o te va a empezar a desviar. Amén. Vayamos a Primera de Samuel hacia la derecha. Caminemos pasando jueces, Josué, jueces, y llegamos a Primera de Samuel 28. Entonces estamos viendo que la hechicería es el acto de usar hechizos o hablar con espíritus. Y esto es una abominación para Dios.
Y la palabra es bien clara en decir que es abominación, es algo que Dios completamente rechaza. 1 Samuel 28 nos habla primero que el rey Saúl siempre lo tenía al profeta Samuel de consejero. Dios hablaba al profeta para que le dé la palabra para dirigir al pueblo de Israel, al rey Saúl. De repente, el profeta muere y el rey Saúl ya no tiene más a quién preguntar. Se siente solo, se siente sin dirección, no sabe qué hacer. En el verso 3 del capítulo 28 vemos que nos dice que ya había muerto Samuel, el profeta. Y obviamente todos estaban en luto por lo que era tan querido. Y hacia el final dice, y Saúl había arrojado de la tierra de Israel a los encantadores y adivinos. Quiere decir que ya no los tenía a la mano. ¿Por qué? Porque confiaba en la única persona que hablaba a Dios a través de él, que era el profeta Samuel. Amén. Todos los adivinos corrían su riesgo de vivir en Israel. Saúl había obedecido la orden de limpiar el campamento o el área de ellos. ¿Qué nos dice el verso 5? Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Amén. ¿Quiénes eran los filisteos? Los enemigos. Estaban acercándose. Lo iban a atacar. El hombre no sabía qué iba a hacer, pero con sus ojos físicos veía que venían. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuántas veces nos preguntamos nosotros lo mismo? ¿Y qué nos dice acá? Que le entró en su corazón temor. Miedo. Cuando tenemos temor, la palabra nos dice, el temor viene del Hermoso. enemigo, no viene de Dios. Cuando te invade, te empuja la fe. Y se va apoderando cada vez más, toma espacio completo del corazón y de la mente. Por eso tenemos que ser conscientes. Mira que no lo prendí. Tenemos que ser conscientes de que estamos en una guerra constante. Pero cuando seguimos y declaramos la palabra de Dios, tenemos esa victoria sobre lo malo, sobre el temor, sobre las cosas que van a venir en contra de nosotros. Amén. Amén. Luego, sigamos en el capítulo 28 y que nos dice el verso 6. 2:40 empezaste. Ah, ok, gracias. Tú Y- me pasas, vamos. Y consultó, ¿Cuántos llevan? y consultó 30. Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Consultó a Dios, ¿a través de quién? Nos dice del sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que lleva en su pecho las piedras de las 12 tribus de Israel, y ese es el Urim, es por donde Dios hablaba. Pero Dios no le respondía. También esperaba que Dios le hable a través de los sueños, y Dios no le respondía. ¿Cuántos de nosotros estamos en el mismo camino? Señor, yo quiero dirección. Señor, yo quiero escuchar tu voz. ¿Qué hago en esta situación? Y el Señor no nos responde. Y entramos en desesperación. ¿Por qué? Porque no es nuestro tiempo. No es el momento en donde tú lo estás buscando. Señor, aquí estoy parado y ahora háblame. Señor, en esta situación, en este rincón, tú me vas a hablar. No es de acuerdo a nuestra decisión, no es de acuerdo a nuestro deseo, no es de acuerdo a nuestro tiempo,
no es de acuerdo a nuestra comunicación, es de acuerdo a lo que Él quiere, cómo quiere comunicarse contigo, en qué momento lo vas a recibir, en qué momento estamos conectados con Él. Cuando menos esperamos es cuando Él se manifiesta. Amén. Gloria a Dios. Testigo. Ajá. Y entonces el verso 6 nos dice de que no le respondía ni por uno ni por otro lado. Y el verso 7 que nos dice. Así que Saúl les dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay un medium en Endor. Endor era otra ciudad. Esta mujer obviamente era una adivina, alguien que se comunicaba, una medium que se comunicaba con los espíritus muertos, pero estaba encubierta, no estaba dada a conocer, porque corría riesgo su vida, que Saúl quería eliminarlos del camino. Y entonces él está en esa desesperación buscando una respuesta de Dios, y le dice a alguien más de su séquito que existe esta persona. Así va y le habla a esta persona. Vayamos a Levítico, regresemos a Levítico, capítulo 20. Y entonces, ¿qué pasa con Saúl? Va a buscar a esta señora y la historia es de que finalmente ella se comunica, él también va disfrazado porque obviamente no quiere ser reconocido, y la señora, la divina, lo reconoce después que estaba diciéndole que quería comunicarse con el espíritu de Samuel. Veamos qué nos dice Levítico 20:23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Amén. Es Dios hablándoles. Que las naciones que ellos con las que se han enfrentado, han peleado, han tenido batallas y han conquistado sus tierras, todas eran paganas. Y todas tenían prácticas que no le agradaban a Dios. Ahora Él dice, todo lo que ellos practicaban, toda la gente de alrededor, esas naciones, yo les tuve abominación. ¿Qué le está diciendo? Aborrecimiento. Los condenaba. ¿Por qué? Porque no les interesaba conocer del verdadero Dios. Seguían sus dioses en paganismo. Entonces estamos viendo que ese deseo de saber el futuro y buscar que controlar eventos en la vida de cada uno es donde nos lleva a buscar cosas que muchas veces no conocemos, porque no son enseñadas tal vez en las iglesias, que no debemos buscar. Ya nombramos varias de ellas. Ahora veamos otro aspecto en el Nuevo Testamento. Pero pensemos antes de entrar allí, ¿de dónde viene este deseo de saber más de lo que debemos saber? Más de lo que Dios quiere y nos pone. Desde el jardín, desde el jardín. Porque si vemos que la serpiente, bueno, Satanás usando a la serpiente, que nos dice en el Génesis 3, que era la más astuta de todos los animales creados, y la mentira que usó con Eva, la convenció, le tiró ese hechizo, ese encantamiento, y despierta en ella, antes de comer la fruta, despierta ese deseo. Vas a ser igual que Dios. Porque ella, ¿qué le dijo? Cuando la serpiente le dice, no. Así que Dios te ha dicho de que no coman del fruto. Y ella dice, no solo nos dijo que no comamos del fruto, sino que ni lo toquemos. Eso lo agregó ella. Cuando adicionas a la palabra verdadera de Dios,
ya la estás contaminando. Ya no va a ser efectiva. Ya no ni siquiera en ti mismo que le estás diciendo va a tener ese efecto del poder de Dios. Entonces esa tentación es cuando al comer caen en la tentación, comen del fruto prohibido y que se les abre el conocimiento del bien y el mal. Amén. Quiere decir que hoy en día los niños que nacen y cuando crecen, todos tenemos innato dentro lo que es bien y lo que es mal. Sin embargo, siempre nos vamos por el mal. ¿Por qué? Porque tiene peso en nosotros. Tiene peso en la sociedad en que nacemos, en que crecemos. Te enseñan, no, eso es tuyo, no lo compartas. Te enseñan a ser egoístas, a ser acaparadores, a ser ambiciosos. Ellos tienen, no, yo también. Eso no cambia. Así tengas 5 años o tengas 50 o 105. No cambia. La ambición, la codicia, todo eso nos habla Gálatas 5, 20, 22. Es fruto de la carne, de lo carnal, de lo que está arraigado en nuestros corazones y que van en contra del Espíritu. En el Nuevo Testamento, la palabra hechicería, tú sabes, el Nuevo Testamento está escrito en griego. La palabra hechicería que está usada en Gálatas, en Apocalipsis, en diferentes libros del apóstol Pablo, es farmacoia, de donde tiene la raíz farmacia, o farmacéutico, o farmacista. Curioso, porque farmacia sabemos que envuelve medicina o drogas. Las drogas, por eso se llamaba el drugstore antes, la droguería, ¿no? En español. Después ha desaparecido ese término, creo. Pero todo es relacionado. ¿Y cuál es la raíz? El farmacoia. Farmacoia, que es el hechizo. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, cuando estas ciudades, estas naciones paganas hacían sus rituales a los dioses, sus dioses paganos, sus ídolos, etc., o sus iniciaciones, ponían incienso, ponían vapores en que a la gente les hacía perder la noción. La noción, les hacían volar, lo que decimos ahora, estás en otro mundo, estás en el aire, estás volando, estás high. En que esos aromas te hacen perder el sentido de lo que estás en ese momento viviendo y te da unas visiones, te dan ilusiones que es una combinación de reacción química en nuestro organismo y en nuestra mente de ver cosas que no existen. Eso es hechicería. Alucinógenos, exactamente. Es lo que ellos usaban. Hoy en día, la medicina está encapsulada, está apretada en pastillas, pero te dan medicina para la depresión, para dormir, para diferentes estados de ánimo y también para sedarte. Cuando te ponen la anestesia, es otro estilo, pero es la misma cosa, hechicería. Por eso decía, el término lo sentimos como es leyenda, pero lo usamos hoy en día. Y está dentro de la iglesia. Veamos algo interesante.
Vayamos un ratito a Apocalipsis 18:23. Solamente para demostrar lo que estoy diciendo de la palabra hechicería. 18:23 del Apocalipsis. La segunda parte. ¿A quién le toca leer? Sobre el sodio. A mí me toca. Ah, me toca. Yo no le he leído, pues se les he Sí, porque no lo encuentro. hecho. La segunda parte del 23, ¿right? Sí. Pues tus comerciantes, Ujú. eran los grandes del mundo, y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías. Amén. Engañaste al mundo con tu farmacaya. Y esto es en lo que todavía ha de venir para la época de la tribulación. Es Dios hablándole al sistema babilónico, que es lo que va a encontrar un caos de peleas de poderes, básicamente, para ese entonces. Entonces estamos viendo cómo lo nombra el Nuevo Testamento bajo la palabra de farmacia o medicina. ¿Quién está bajo el control de una hechicería o un embrujo? Aquel que está ávido de codicia y ambiciones de fama. ¿Qué es una codicia? Es un apetito excesivo de bienes y riquezas. ¿Y cuál es la ambición? Es el deseo ardiente de conseguir poder, riqueza o fama. ¿Quiénes caen en esta categoría? Líderes. Pero no se excepciona a congregantes en la iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver. Cuando tú ves, te comparas con alguien que recién se ha convertido, recién ha conocido al Señor y ya tiene dones del Espíritu Santo. Y tú dices, Señor, yo tengo más de 20 años acá en esta banca todos los domingos y no me usas. Úsame. Úsame. ¿Te sientes más capaz que la otra persona? ¿Te sientes que estás más arriba, más cerca a Él porque conoces un poco más de la palabra? ¿Quieres ese reconocimiento? ¿Quieres sobresalir? ¿Quieres que la gente te vea? Y ese es el peligro. Esa combinación en el corazón del deseo de querer ser servido por Dios, pero a la par que la gente te vea. Hechicería. Sin darnos cuenta, muchos llevan eso. ¿Cuál es el problema? Te sigues quejando con Dios, Señor, pero si yo voy a tus clases bíblicas, estudio por tanto tiempo tu palabra, no dejo de orar mañana, tarde y noche. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me usas? Tenemos que hacer análisis, como nos dice la palabra. Avísame el tiempo, ¿sí? Faltan 3. 3, ok. En que si quiero realmente trabajar para Dios, tengo que ser honesta conmigo misma. ¿Cómo soy honesta conmigo misma? La palabra nos dice que nos examinemos. Probemos lo que tenemos dentro. Cada uno se conoce, pero muchas veces no nos conocemos realmente bien adentro. Tenemos que ¿cómo se dice? Escarbar internamente. Para Dios es fácil conocer el corazón y todo lo que hay más adentro. Y es Él el que por eso decide, tú vas a servirme y tú tienes que prepararte más. Pero ese es el problema, que no queremos esperar su tiempo.
No queremos dedicar el tiempo a esa preparación. Señor, pero si yo estoy lista, dando tiempo, recibo tu palabra. ¿Cuántas veces entró por acá y salió por otro lado? ¿Cuántas veces entró, pero con ese otro deseo de saber más que el vecino? Solo aquel que está a los pies de Dios. Y la gloria es dada y reconocida a quien merece, que solo de Dios es al que el Señor va a usar directamente. Amén. Otra cosa que también influencia en esta hechicería y que muchos la llevan por años es la raíz de la amargura y resentimiento en los corazones. Cuando tenemos esta amargura, el Señor nos dice: arrepiéntete, perdona. El perdón no quiere decir que vas a hacerte el mejor amigo o amiga de esta persona, que va a haber esa reconciliación. No, porque la persona puede haber muerto, la persona puede haberse mudado a otro sitio y tú no sabes qué es de su vida. Tú, en tu corazón, en tu vida, para tu propio beneficio, perdona. Entrégaselo al Señor. Señor, yo sé que esta persona me hizo mal, pero yo también he estado haciendo mal, manteniendo ese rencor en mí. Tráelo a sus pies, arrepiéntete, perdona a esa persona y te vas a sentir esa liberación que el Señor ofrece y el perdón de Él. Porque así como Él perdona, Él nos pide que perdonemos. ¿Para qué? Para tener esa paz dentro de nosotros, para poder ser usados como Él quiere, para poder hablar, que su espíritu sea el que llena nuestra boca y el que pueda tocar a la persona que tienes delante. Amén. Para su honra y gloria. Necesitamos entonces sacar de nuestros corazones toda herida que haya existido a través de los años. Porque eso van a traer malos pensamientos, malicia, así como malos espíritus que te van a perseguir. Y entonces te preguntas por qué tienes pesadillas, por qué las cosas no te salen bien. Hay que traerlo todo a sus pies. Demostramos entonces reverencia a Jesús con nuestra obediencia, de perdonar, de seguir su camino y de aprender su palabra. Gracias por la atención. Dios los bendiga.